¿Quién era? Juan. Juan. En esta oportunidad vamos a ver la vida ligeramente del apóstol Juan, para ver qué Dios tiene para nosotros a través del apóstol Juan. Y la escena con la que empezamos es la última escena del Señor en la cruz. La última escena antes de la muerte y antes de la resurrección del Señor. Bienvenidos los que se conectan en el enlace y en el en vivo. Está Juan allí en la cruz y está con él María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús ve a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. No dijo mamá, dijo mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué curioso. ¿Se ha preguntado por qué Juan recibe a María en su casa? ¿Y por qué el Señor Jesús le deja a Juan, discípulo amado, el encargo de María? Hay algo curioso ahí que la Biblia no nos deja ver. No podemos especular por qué. Pero podríamos pensar, del verbo podríamos pensar que quizá José para ese momento estaba muerto. Porque si José estaría viendo por María, no tenía por qué María irse a vivir con Juan. Entonces, pero no podemos afirmar eso. Nosotros solamente podemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, ¿no? Lo demás ya lo podemos discutir con un café, pero no podemos hacer dar por sentado algo que la Escritura no nos deja ver con claridad. Entonces, siguiendo con el orden de los personajes bíblicos, hoy el lugar es para Juan, el apóstol Juan. Y partimos con este pasaje tan importante para destacar que la única persona de sus discípulos que estuvo allí en el lugar de la tumba fue esta persona, el apóstol Juan. Aquí comienza una nueva vida para Juan. Y vamos a ver qué tenía Juan, con lo cual nosotros nos podamos identificar para bien o para mal. Tomamos lo bueno y desechamos lo malo, porque Juan era un hombre como usted y como yo. Vamos a ver qué tenía Juan para poder nosotros tener también una vida cristiana práctica. La vida cristiana es práctica, o sea, se practica, se vive los domingos en la iglesia, se vive todos los días, porque la vida cristiana es eso, es la vida diaria. Esa es la vida cristiana. Entonces, vamos a ver qué nos dice el personaje de Juan. Pastor, ¿por qué usted no predica de Cristo? Me dijo alguien, ¿cuándo va a predicar de Cristo? Y la idea es que a través de los personajes bíblicos, todos ellos nos llevan ¿a quién? A Cristo. No vamos a predicar de Juan, vamos a predicar de Cristo a través de Juan, a través de los personajes. La Biblia tiene numerosos personajes. Cuando hablamos de Abraham, no estamos predicando de Abraham, estamos predicando ¿de quién? De Cristo, ¿no? Por eso la Biblia está llena de personajes a través de la historia. No podemos pasar por alto la vida de estos personajes, porque por algo Dios los puso ahí, ¿no? Los primeros personajes que vemos en la Biblia son los llamados patriarcas. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Después de los patriarcas, ¿quiénes siguen? Los profetas. ¿Qué bien, hermana? ¿Cuáles son los profetas? Sí, terminamos en Elías. Moisés también es considerado profeta, sí señor. Los profetas, los patriarcas, después siguen los apóstoles. ¿Apóstoles que eran cuántos? Eso, 12. ¿Y eran quiénes? Eso, sí. Y habla también la Biblia de personajes dentro del pueblo, que había reyes, sacerdotes, pastores, maestros, diáconos, etcétera, etcétera. Todo lo que hacía también parte del pueblo. Pero eso no significa que nuestra predicación la centremos en estos personajes, porque el personaje principal de la Biblia es ¿quién? Dios, es el Señor, claro que sí. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es un solo Dios. ¿Que lo podemos entender? Difícil, ¿cierto? Difícil. Es un misterio, más no un enigma, ¿no? Un enigma es algo infranqueable, ¿no? Algo en lo cual no podemos, ni siquiera, algo que está detrás de una pared y no tenemos ni idea que hay detrás de la pared, es un enigma. Y el misterio es algo que podemos ver, como decía la hermana Giovanna que día, como por un espejo roto, algo así, citando un pasaje, que podemos ver como entre sombras, lo que la Biblia nos deja ver. Nos deja ver que Dios se manifestó tripersonal, Padre, Hijo, Espíritu. Explíquelo, como dicen en Colombia, bailen ese trompo en la uña, pero es lo que la Escritura nos deja ver. Ahora, que no existe de pronto el término Trinidad en la Biblia, claro que no existe el término Trinidad en la Biblia, ¿no? Es el concepto de Trinidad lo que hablamos acerca de la persona de Dios. Así como no existe el término libre albedrío, ¿no? ¿Qué versículo dice libre albedrío? No existe, pero nosotros hablamos acerca del libre albedrío como un concepto
de libertad humana para tomar decisiones. Así como no existe el término inerrancia. No creo que el término inerrancia esté en la Biblia. Nosotros creemos, predicamos y hablamos de que la Biblia es inerrante. Sí tenía un versículo para ese concepto, ¿no? Según primera de Timoteo 3:16, de pronto toda la escritura es inspirada por Dios. Pero que diga que la Biblia es inerrante, no existe, pero es un concepto que extraemos ¿de dónde? De la Biblia. Así como la Trinidad es un concepto que extraemos de la Biblia, aunque no sea un término que esté textualmente en ninguna traducción bíblica. Es un concepto. ¿Listo? Esos son los personajes bíblicos: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, Satanás, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, el pueblo, los reyes, los pastores, los sacerdotes, los maestros, usted y yo. Somos los personajes que todavía estamos escribiendo esta maravillosa historia. Y todos nos llevan ¿a quién? A Cristo. Porque la Biblia es cristocéntrica. Pastor, usted canta muy bonito. Felicito. Yo lo escucho cantar ahí. Canta un día de estos. Ya sabe lo que le va a pasar acá al frente. Juan, natural de una ciudad llamada Betsaida de Galilea. Encontré un dato biográfico y que decía que nació el año 6 después de Cristo. No sé. Traté de buscar otro dato biográfico que no fuera tan cercano a ese, pero no encontré más. Si hacemos unas cuentas, el Señor Jesús tenía 30, 33, entonces él no era tan joven como creíamos, o como de pronto pensamos, pero sí era el más joven de todos los discípulos. Juan, de Betsaida de Galilea, 6 de 6, sus padres eran Zebedeo, la Biblia no lo deja ver, su madre se cree que era Salomé, y su hermano era Santiago, al que la Biblia llama Santiago el mayor, porque había un Santiago que era menor. Entonces, para no confundirse, Santiago el mayor o Jacobo, le puso el Señor. Jacobo. A Jacobo y a Juan el Señor les puso un nombre que me cuesta pronunciar, que es Boanerges, algo así, que traduce hijo del trueno, ¿no? Por el ímpetu que tenía la energía de estos dos muchachos. Entonces, esto es más o menos una biografía corta de Juan. Escribió 5 libros entre el 85 y el 95 después de Cristo. Ojo al dato, es importante. Entre el 85 y el 95 después de Cristo es que Juan comienza y se sienta. Eso significa que ya era un señor y que ya tenía una madurez, ¿no? No es que voy a escribir, no, ya tenía una historia en el Señor y tenía una documentación para poder escribir lo que escribió. O sea, seguramente todo lo que escribió no solamente salió de él, sino que estaba documentado también por otros autores. Qué bonito. 5 libros que son ¿cuáles? Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Él es el famoso escritor del Apocalipsis. Se dice que murió en Éfeso sobre el año 101. Apocalipsis lo escribe sobre el 97-98 después de Cristo y muere en el año. Sale de la isla de Patmos, donde, se me escapó el nombre, Diocleciano, creo que es este emperador romano que se proclamó Dios. Lo mete a la cárcel y lo lleva a la isla para que no predique más el evangelio. ¿Han escuchado el mito de que a Juan lo metieron en una caldera con aceite? Sí, no encontré ese bendito versículo. Yo quería creerlo y echarle sacar el cuento, pero no encontré el versículo. Entonces, y lo busqué, pero no lo encontré. Entonces, de cuenta que la caldera nunca se lo mencioné. 101 muere en Éfeso. Fue bautista de Juan el Bautista. Discípulo de Juan el Bautista. Entonces, después de esta corta biografía de Juan, de estos datos importantes, vamos a ver algunos sucesos de la vida de Juan, a ver qué podemos ver acerca de este personaje. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. ¿Por qué? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba el Señor Jesús, la multitud lo oprimía, y aquí pasa un suceso en la mitad de este milagro. Pasa un milagro en la mitad del milagro, que es la sanidad de la hija de Jairo, la sanidad o la resurrección de la hija de Jairo. No nos vamos a centrar en la mujer del flujo de sangre, sino que vamos a ir directamente al versículo 48, donde dice: y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. Esta fue la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Estaba hablando aún cuando vino uno
de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Me perdí. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salvo. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a quienes: a Pedro, a Santiago el mayor, y a Juan, y al padre y a la madre de él. Y aquí comenzamos a ver no quiero decirlo, porque suena feo, pero en Colombia a ese grupito allá, partecito, hay un nombre, ¿no? Esa cosa. La rosca, lo dijo Mauricio, no yo. Aquí comenzamos a ver la rosca, ¿no? Hay personas que pueden decir que es válido: el Señor no tiene favoritos. Bueno, pero si vamos a la Biblia, pues parece que sí. Ahora, no significa que el Señor no nos ame por igual a todos, ¿no? Haz de cuenta nosotros que somos padres con nuestros hijos. A todos los amamos, ¿no? Pero habrá uno que es todo especial con uno. Habrá una, y entonces uno también tiene cariñitos especiales con esa. ¿Significa que no amo al otro? No. Sigue siendo mi hijo y sigo siendo su papá y le voy a dar todo lo que necesita porque lo amo, ¿no? Pero entonces cuando vemos la historia de Jesús, el ministerio de Jesús, vemos que Jesús le predicaba a quienes: a las multitudes. 5.000, 7.000. En el estudio del jueves vimos el milagro de los panes y los peces. Y dice que había 5.000 varones. Eso era una cantidad de gente: las mujeres, los niños, los jóvenes. Multitudes. Y en otras partes de la Biblia nos dice que el Señor le predicaba a muchos. Bueno, muchos ya es un poquitico menos que multitudes. Pero tenía un grupo de discípulos. Un discípulo es alguien que se le pega ahí al maestro. No que se sienta a escucharle clases al maestro, que se le pega, que vive con él, que anda con él, que come con él, que desayuna con él, que va con él a la tienda, que duerme donde él duerme. Porque tú quieres seguir toda la vida de ese maestro. ¿Sabe cuántos discípulos tenía el Señor? ¿Cuántos tenía Alex? Tenía 72. ¿Sí ve que de multitudes pasó a muchos y de muchos a cuántos? A 72. Y después de esos 72, sí tenía los que dijo Alex: 12. Ahí la rosquilla se va cerrando, ¿no? Y de los 12, ¿cuántos entraron a donde la hija de Jairo? 3. Las roscas no son malas. Usted ya sabe que lo malo está fuera de ellas. Eso es lo malo. 3. Había una relación de afecto, de amistad, de tú a tú entre el Señor y estos 3 individuos. ¿No amaba a los 12? ¿No amaba a los 72? ¿No amaba a las multitudes? Claro que sí. Vamos a ir profundizando un poco más en eso. Marcos 14:32.